Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Mentor Educación para Todos. Mi nombre es Luis Fernando Pantoja y junto con María Victoria y Sebastián vamos a ser sus anfitriones de esta tarde. Una tarde muy interesante en la que tenemos un webinar espectacular que se llama Educación en tiempos de pandemia y va a ser impartido por una amiga nuestra que nos visita desde España, nos visita virtualmente desde España, que se llama Irene Alegría y ella es fundadora y presidenta de la asociación Adopta un Maestro y nos va a contar cómo estas experiencias de la asociación Adopta un Maestro han sido muy interesantes para tratar este tema que tiene que ver con la educación en tiempos de pandemia. Un abrazo a todos nuestros queridos amigos que nos están viendo de diferentes partes de América Latina, pero como siempre, antes de comenzar nuestro webinar, le vamos a pedir a Victoria que nos dé algunas consideraciones generales importantísimas para el buen término de este webinar. Dale, Victoria. Así es, muchísimas gracias Irene por estar hoy día con nosotros y también muchas gracias a todos los que nos están mirando. Estamos alrededor con 100 personas ya al iniciar el webinar. Muchas gracias por conectarse el día de hoy y bueno, y comentarles como siempre que no se olviden que el webinar queda grabado en la página Mentor Educación para Todos para que usted lo pueda volver a ver. También lo puede compartir en su muro para que se les quede grabado. Y también nos ayudaría muchísimo si nos podría ayudar en compartirlo en diferentes grupos para que llegue a muchísimas más personas un webinar con una temática tan importante como es el día de hoy. Bueno, también decirles, si usted no está en algún grupo de Mentor Educación para Todos, en algún grupo de WhatsApp, no se preocupe, que nosotros en el transcurso del webinar, como siempre, anclamos en los comentarios el link del grupo de WhatsApp para que usted se pueda unir y así no perderse ninguna transmisión. Y también no se olviden de darle seguir a la página, por ahí está la campanita, para que se le activen las notificaciones y nos pueda ver siempre. También no se olviden de darle like a la página, así también nos ayuda muchísimo. Bueno, y dicho esto, quiero también presentarles a una persona muy importante para Mentor, como es el director de redes, Sebastián Bravo Kowalski, así que le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros y queremos conocer un poquito más quién es Irene Alegría, Sebastián. Perfecto, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Ahorita vamos a seguir, por favor, con nuestra expositora, que es la señora Irene Alegría. Es maestra de educación primaria en inglés en Colegios Públicos de Valencia. También es coordinadora del programa TEI, Tutorización entre Iguales, de la provincia de Valencia, y colaboradora en el Ministerio de Educación de España. Diplomada en Magisterio de Especialidad de Lenguaje Extranjera, licenciada de Psicoeducación. También a la vez es perito judicial de menores, máster de dirección y gestión de centros educativos, recibiendo el premio de mejor estudiante de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y otorga la Universidad Europea del 2018 a 2019. Tiene posgrado en mediación de contextos educativos de la Escuela y la Red de la Universidad de Valencia con investigación sobre neuroeducación. Curso de especialidad de educación emocional y actualmente cursa el título de experta en emociones y neuropsicología en la Universidad Cardenal Herrera, puesto que es una gran defensora de la neuroeducación. Fundadora y presidenta de la Asociación Nacional Sin Ánimo de Lucro, Adopta un Maestro, asociación que se dedica a ofrecer recursos materiales y personales a las familias que lo demandan. Todo trabajo pertenece y se basaba en pilares fundamentales de la infancia y juego, aprende a jugar. Escritora del libro Escuela y Familia, Aprendizaje para la Vida. Su primer libro sale en marzo de 2021, este mes, Cómo enseñar y aprender a través del arte. Articulista en revistas, tanto en España como en Latinoamérica. Denominada la mejor docente en España del año 2019 y finalista entre los primeros top 10 mejores. Docente de España en 2020 en la Cátedra de Educación Primaria de los Premios Educa a Banca y nominada a Mejor Docente por la revista de Educación E24 de México. A su vez también es formadora del Centro de Educación y Formación del Profesor de Valencia y colaboradora en el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado.
congresista y conferencista en España, Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia, fiel defensora del camino educativo, de la educación emocional y el aprendizaje, servicio solidario. Ella tiene una frase que define la importancia del bienestar en la infancia. Una niña y un niño competente emocionalmente será una persona adulta responsable. El arte es una forma de expresión que nos muestra la emoción que se siente en cada momento. Solo hay que saber interpretar el mensaje. Muchas gracias, Irene Alegría, por estar aquí con nosotros para brindarnos este webinar nominado Educación en época de pandemia. Bueno, muchas gracias a vosotros por haberme invitado a pasar este ratito, ¿no?, de educación, que es lo que nos importa a todos los docentes, tanto de España como de Latinoamérica y del resto del mundo. Y para mí, bueno, pues un placer que hayáis pensado en mí, que hayáis querido que participe en esta charla de este martes. Y bueno, pues encantadísima y agradecida sobre todo a Victoria, que contactó conmigo para dar la charla, porque la última estaba yo con COVID y no pude. Y ahora ya, bueno, pues gracias a Dios estoy recuperada y bueno, pues por lo menos voy a explicar un poco la experiencia en España de cómo hemos vivido la pandemia, que justo empezó hace un año. Aquí en España, el día 14, hoy es 16, decretaron el estado de alarma en el 2020. Y bueno, y justo hoy, hace un año, a mí se me ocurre la idea, al ver, bueno, ahora contaré cómo nació todo, compartiré pantalla y así, bueno, pues comparto con vosotros las experiencias que hemos hecho desde Adopta un Maestro. Y bueno, pues hoy es, mira, ahora lo acabo de pensar, que es el cumple idea de Adopta un Maestro. ¿Cómo surgió? Y bueno, pues muy contenta de compartir este momento por si a alguien le puede inspirar, le puede dar luz o quiere unirse al movimiento o quiere o tanto participar como ser él o la impulsora del movimiento en Latinoamérica. Cualquier cosa, mientras sea para el bien del niño y de la niña, de la infancia en general, es bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias, Irene. Y sí, estábamos con muchas ganas de retomar el webinar porque el anterior no pudiste estar. Y como es típico de Mentor, por favor, le damos una gran bienvenida a Irene, reaccionando en los mencorazones para que ella sienta el agradecimiento y ese cariño que le tenemos por estar el día de hoy con nosotros. Y dicho esto, Irene, muchísimas gracias y el micrófono es todo tuyo. Oye, mil gracias. Bueno, pues voy a compartir pantalla y os voy a explicar un poco pues, el momento pandemia y bueno, y ahora cómo estamos trabajando después de volver a las aulas. Nosotros en septiembre, ¿no?, de 2020 volvimos a las aulas. A ver, si hay algún problema o lo que sea, me decís, ¿vale? Sin ningún problema, por fin. ¿Lo veis? Lo vemos perfecto. Vale. Bueno, pues nada, educación en tiempos de pandemia, que bueno, lo voy a impartir yo como fundadora y presidenta de la Asociación de Adopta un Maestro, pero he de decir que la fundación y la asociación no hubiese salido adelante sin el apoyo de todas las personas, ¿no?, que formamos Adopta un Maestro. Bueno, os voy a explicar cómo surge la idea. El año pasado, pues el 13 de marzo, era un viernes, salimos de las aulas todos los maestros y todas las maestras. Y bueno, será una historia que habéis escuchado un montón de veces, pero bueno, esta es nuestra historia y la verdad es que me gusta compartirla con todo el mundo porque al final pues son experiencias y de cada una se puede ir cogiendo ideas o nuevas perspectivas de una situación tan horrorosa que estamos viviendo desgraciadamente en todo el mundo. La situación del tema COVID empieza en España en marzo del 2020. El 13 de marzo salimos un viernes todos de las aulas, como estaba comentando. Y el día 14 decretan el estado de alarma y bueno, nos encierran a todos en casa.
Y bueno, pues fue algo, bueno, nadie habíamos vivido esto, desde luego, tampoco sabíamos cómo iba a ser la educación. Para mí, yo lo único que pensé es, porque en principio iban a ser solo 15 días, entonces yo pensé, bueno, nos han robado 15 días la libertad y le han robado a los niños y a las niñas 15 días la libertad. Pero bueno, estos 15 días se convirtieron en más de 2 meses aquí en España. Y luego, bueno, pues con salida escalonada y dependiendo de edades, franjas horarias y tal. Bueno, pues el día 14 nos encierran a todos y el día 16, que es hoy, hace hoy un año, empezamos a ver, era un lunes, cómo íbamos a trabajar. Nosotros, bueno, yo soy de la Comunidad Valenciana, soy de Valencia, y esta semana nosotros tenemos fiesta, es semana no lectiva, puesto que estamos en Fallas, que es la fiesta tradicional de aquí de Valencia. Este año no se celebran, pero estamos en vacaciones desde ayer. Nada, hasta el lunes de la semana que viene. Entonces, nosotros el año pasado teníamos vacaciones, era semana no lectiva, pero en el resto de puntos de España sí que tenían clase. Y el día 16 nos reunimos todos los maestros de mi centro para ver cómo íbamos a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde casa, porque se tenía que hacer de manera online, pensando que solo iban a ser 15 días, no pensábamos que fuese a alargarse más. En el resto de comunidades autónomas sí que habían empezado un día como hoy hace un año la manera de trabajar, y claro, nunca se ha llevado en edades tan tempranas de alumnos de educación infantil y educación primaria ni secundaria, pero bueno, nosotros nos centramos un poco en infantil y en primaria, nunca se había llevado a cabo la enseñanza de manera online. Y lo que yo veo es que se va a llevar a cabo una enseñanza tradicional en la que se iban a mandar trabajos de libro y libreta, como si esto fuera una situación normal. Bueno, pues hacéis la página 20, la actividad 1, 2 y 3 de cómo se acentúan las palabras agudas, llanas y esdrújulas, por ejemplo. Ellos solos, sin tener el maestro detrás, porque no sabíamos cómo abordarlo, claro. Yo en el momento empiezo a ver este tipo de cosas en redes sociales, bueno, pues entre las compañeras que lo estaban comentando, digo, no puede ser, o sea, hace 2 días a los niños y a las niñas les han privado de su libertad total, emocionalmente nadie se ha parado a pensar cómo están y les estamos diciendo que se estudien de una manera autónoma cómo se acentúan las palabras, ¿no? Por ejemplo, los tiempos verbales o lo que sea. Esto no puede ser, vamos a ver, vamos a tener que darle una solución a esto, ¿no? Entonces, la educación que se plantea es, como he dicho, de manera online, pero yo pensaba, jolín, no todas las familias tienen acceso a Internet, porque hay familias que sí, que a lo mejor tienen todos ordenador o tablet y acceso a Internet, pero hay familias humildes en centros que son de difícil cobertura, son barrios muy, muy humildes en toda España, que esas familias ni tienen ordenador, ni tienen tablet, ni tienen nada, ni siquiera una conexión a Internet que puedan llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y además ya no era eso, sino atender emocionalmente a esos niños y esas niñas que no sabíamos cómo podían estar, que además estaban pasando 24 horas con los papis y con las mamis, con las familias en casa, puesto que ellos también tenían que teletrabajar. Aquí se paralizó todo, bueno, como en el resto del mundo, ¿no? Pero se paralizó todo. Y bueno, yo me quedé sorprendida de cómo en lugar de atender la parte emocional del alumnado y de aprovechar, porque yo pues de cada problema intento ver la parte positiva e intento ver una oportunidad, ¿no? Y entonces dije, jolín, vamos a atender a esas familias para que pasen más tiempo con sus hijos y con sus hijas y que se fomente un poco la cohesión familiar, que para mí es súper importante, el vínculo escuela y familia, y ese equilibrio emocional que las familias muchas veces dejan apartados por el vamos siempre deprisa todo, vamos siempre corriendo y nos fijamos en las cosas que son rápidas, pero no las que realmente son importantes, que a lo mejor es atender a nuestros hijos y a nuestras hijas. Si tenemos ese defecto, todos, aquí nadie se salva, pues intentamos llegar a todo del tema del trabajo, pero a veces no miramos si llegamos a nuestra familia. Entonces yo lo vi como una oportunidad de cohesión familiar, de pasar más tiempo con los hijos y con las hijas en casa
Y el susto que me dio fue ver el tipo de aprendizaje que iban a llevar estos niños y estas niñas, ¿no? Entonces, bueno, yo coordino, pero en ese momento coordinaba una revista en México que bueno, con varios docentes de España y contacto, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp y les digo, chicos, yo me voy a ofrecer de manera voluntaria para poner todos mis recursos, porque yo soy muy de trabajar a través del juego y que el niño sea autónomo de su propio aprendizaje. Entonces les dije, yo voy a ofrecer todos mis recursos, voy a ofrecer todo lo que tenga, me ofrezco yo si hace falta para atender a esos niños y esas niñas que están en casa y a esas familias que ahora mismo parece que tengan que hacer de maestros, de maestras, de padre, de madre, desempeñar su propio trabajo, y me parecía algo injusto, ¿no? Que es un trabajo que debíamos de hacer los maestros, pero el sistema educativo español no estaba preparado para llevar una enseñanza totalmente presencial a una enseñanza totalmente online en tan solo 2 días, y conseguimos hacerlo porque los maestros, pues todos los maestros somos muy tercos, ¿no? Y hasta que no lo conseguimos no paramos. Entonces lo conseguimos, pero ha sido un tiempo pues muy duro y de aprendizaje para todos. Yo comento en el grupo de WhatsApp, oye, yo me ofrezco, voy a hacer algo, me voy a poner en mis redes sociales que me ofrezco voluntaria, que todo lo que es mío es de todos, que lo que necesiten, cualquier material que requieran, que me lo pidan. Y claro, y se empiezan a sumar al carro pues muchísimos de esos docentes que tienen ganas y que luchan por ese cambio educativo que todos queremos en las aulas, porque es necesario. Y todos me dicen que sí, que apoyan la iniciativa, tal. Bueno, voy a explicar cómo surge, ¿no? Pues ya después de esto hacemos un grupo de WhatsApp, las 19 personas que dijimos que sí, que continuábamos que sí que me acompañaban con la idea que había tenido de adoptar un maestro, y planteamos el cómo llamarnos, el cómo llegar a la gente, el cómo publicitarnos, el cómo... Entonces decidimos hacer un vídeo que bueno, está en YouTube, luego lo comentaré. Decidimos hacer un vídeo diciendo que los docentes y las docentes de España nos ofrecíamos voluntarios para cualquier cosa que pudieran necesitar, ¿no? Y bueno, las personas que acompañaron mi locura, que sin ellos no hubiese sido posible, bueno, pues son las que aparecen ahí en la foto, que algunos ya los conocéis porque han participado con vosotros, son Aurora, Jorge Paredes, Raquel, Lidon, Esperanza, Elisa, Lourdes, Connie, yo, Cristina, Paola, Mateo, Laura, Roberto, Ana, Francesc, Jorge y Susana. Ellos fueron los que dijeron, Irene, contigo donde sea, ¿no? Y donde haga falta, y ya no contigo y por los niños y por las niñas, ¿no? Entonces nos planteamos el cómo llevar a cabo esto. Bueno, pues nada, hacemos un vídeo, lo lanzamos y a ver qué tal funciona esto, y haciendo un llamamiento también al resto de docentes. Esto no es un grupo cerrado y todos los docentes son bienvenidos. Total, que hicimos el vídeo, lo subimos en nuestras redes sociales personales, de las educativas, y de repente en 48 horas pasamos de ser 19 docentes a ser más de 300 que se unían al movimiento, pues eso, ofreciendo sus recursos, ofreciendo ofrecerse como persona para algún apoyo emocional, por si le queríamos preguntar cualquier cosa a ese docente que fuera especialista por ejemplo, en la parte de educación secundaria en matemáticas. Y bueno, pues la gente se fue sumando y en 48 horas llegamos a ser 300 docentes. Y nos planteamos esto, ¿no? El planteamiento cohesión familia-escuela. Es algo que nosotros concebimos que bueno, la educación, como dice mi amigo Francesc, que es tridimensional, entorno, escuela y familia, y no podemos desvincularlo, ¿no? Aquí en este momento el entorno tenía que un poco desaparecer, puesto que estábamos en casa, entonces era familia y escuela, que deben de ir de la mano, puesto que para nosotros los niños y las niñas son lo más importante en el aula, y para las familias son sus hijos, con lo cual son lo más importante para ellos en casa. Entonces vimos la oportunidad de demostrar al mundo que realmente
la escuela y la familia pueden trabajar juntos. Es cierto que nosotros acabábamos de lanzar, que no llegó a salir porque no se pudo comercializar, un libro que hablaba de escuela y familia, y claro, queríamos demostrar que realmente sí que se podía llevar a cabo, ¿no?, esa unión, y que era necesaria en los proyectos del libro que comentaba. Bueno, demostramos que todos hemos hecho algún proyecto en el que la familia ha estado inmersa y ha estado dentro del aula, y han funcionado muchísimo mejor que si la familia no está. Además, es que mejora la cohesión familiar, mejora la manera de comunicarse, mejora mucho las relaciones entre hijos, hijas y los familiares. Entonces ofrecíamos esto, ¿no?, la oportunidad de demostrar que escuela y familia deben de ir de la mano, y que nosotros también ofrecíamos una atención emocional tanto a las familias como a los niños y a las niñas que lo requerían, puesto que muchas veces no tienen las herramientas necesarias para poderlo llevar a cabo. Y yo recuerdo que el primer mensaje que recibí en mi Instagram fue de una mamá que me decía que su hijo estaba súper nervioso, que no sabía cómo gestionar el miedo que le estaba generando, y eso que llevaba nada, es que llevábamos una semana, no llevábamos casi nada encerrados, pero bueno, llevábamos ya de lo que era una vida normal, y que su hijo estaba muy mal, que lo estaba pasando fatal, que estaba muy nervioso, que estaba muy irascible, y que de qué manera le podíamos ayudar. Entonces yo le hablé de La botella de la calma de María Montessori, que para mí es hiper conocida, pero esta mamá pues no la conocía, y bueno, luego vi que había mucha gente que tampoco. Entonces le expliqué pues cómo hacer una botella de la calma, lo que significaba la botella de la calma, que cuando él tuviese un momento de excitación o de nervios o de enfado, pues que tenía que agitarla, dejarla encima de la mesa y ver cómo la purpurina, bueno, iba cayendo. Y bueno, le recomendé unos audios de meditación, también con música relajante, unos vídeos también, pintar mandalas que los podían imprimir o incluso pintar desde la tablet, aunque yo no recomendaba que utilizaran tablets porque siempre pues, distorsiona un poco la atención. Pero siempre es mejor utilizar la pinza y pintar pues, con la mano para desarrollar la psicomotricidad. Y también mejora pues eso, la atención y la concentración. Nada, le pasé mandalas, la madre súper agradecida a los 2 o 3 días, pues que su hijo estaba mucho más calmado, que había aprendido un poco a controlar. Sí que es cierto que hubo un acompañamiento por mi parte, muy corto, o sea, muy puntual, que me escribía por Instagram la mami, yo le mandaba algún audio de cómo lo tenía que hacer. Bueno, pues fue un poco lo primero la primera ayuda que yo ofrecí como Irene y como desde Adopta un Maestro, ¿no? Algo que para mí está la botella de la calma en el aula, que mi alumnado la sabe trabajar perfectamente, pues que a las familias, claro, no todo el mundo nace enseñado, y lo das como por hecho, y realmente estás dando una herramienta súper sencilla, súper útil, que les va a venir fenomenal, y así fue. Entonces, bueno, pues fue mi primera experiencia, y nosotros queríamos llegar pues a todas las casas, y buscábamos eso, ¿no?, el meternos en las casas, que nos conocieran y ofrecernos en cuerpo y alma para lo que pudieran necesitar. Nosotros estábamos atendiendo a nuestro alumnado por las mañanas, yo hacía las clases online por las mañanas, pero luego dedicaba el tiempo para ayudar a esas familias que lo estaban necesitando, ¿no? Aquí podemos ver algunas de las familias las que ayudamos, que luego, bueno, pues, en el vídeo de presentación quisieron colaborar y quisieron dar el testimonio de lo que les habíamos ayudado, de cómo habían trabajado con nosotros en el confinamiento. Hay muchas más, pero bueno, al final en la presentación de Adopta un Maestro, que decidimos hacerla finalmente en mayo, poco a poco, ahora explicaré el por qué, pues bueno, pues nos agradecieron eso, ¿no?, el momento de poder trabajar con sus hijos, de esa unión. Además, lo que recibíamos era ese cariño, ¿no?, el cariño de todas las familias diciendo gracias porque he podido sentarme con mi hijo a hablar de emociones, yo me he destapado, ¿no?, es como me he desnudado interiormente, y sus hijos también, esa confianza que
que se tenía que establecer entre las familias y entre los papis, las familias, papis, mamis y los hijos y las hijas, ¿no? Bueno, pues el lanzamiento del movimiento fue eso, ¿no? ¿Qué pasó? Pues pasó que eso, en 48 horas pasamos de ser 19 a ser más de 300, con un montón de visualizaciones que tuvimos en nuestras redes sociales personales, tuvimos que hacer un Instagram propio, luego medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, bueno, salimos en varios periódicos de aquí de España, salimos en revistas de ámbito nacional, pues Educación 3.0, que es una en Magisterio, son revistas con mucho nombre aquí en nuestro país. Salimos en la radio también, salimos en programas de televisión. Fue un poco pues que nos vino todo de repente y vimos que llegaba a las familias y que les estaba gustando, ¿no? De hecho, el boom que salimos en El Hormiguero, no sé si lo veis vosotros allí, es un programa de Antena 3, pero allí sé que en Latinoamérica y en algunos países que sí que se ve a través de A3 Player. Y bueno, pues nada, salimos en El Hormiguero, además estábamos, era como un sponsor de Yoigo, con lo cual también nos avalaba la compañía telefónica. Y para nosotros el momento que nos vimos en la televisión, que nos estaban presentando en un programa que se hace en prime time a las 10 de la noche aquí en España, que ve todo el mundo, que es hiper mega famoso y encima es para todos los públicos, pues fue un poco de, ostras, pues una alegría, ¿no? Nosotros empezamos pues lanzando retos a las familias, retos de eso, de cohesión familiar, pues lanzamos un reto de hacer una cometa, ahora luego iré enseñando, bueno, más adelante tengo una diapositiva con los retos que lanzamos. El primero fue pues eso, cuando se alargó el tiempo de confinamiento, que de 15 días pasaron a ser 2 meses, pero iban de 15 en 15, nos juntamos con la Semana Santa, con la Pascua, y bueno, pues aquí en España es muy tradicional y salir a comerte la mona de Pascua, que es como un bollito, ¿no? Y volar una cometa. Entonces, claro, lo más icónico de la Pascua era la cometa, y decidimos hacer una cometa, cada uno la que le diera la gana desde su casa, y hacer como que nos la estábamos pasando de una casa a otra, ¿no? Yo me hice mi cometa, la tiré, la recogió, hacía una compañera que la recogía y había hecho la suya, entonces fue un poco el hilo de ir uniéndonos a través de la cometa, ¿no? Y al final era que la cometa, que los niños y las niñas hicieran con toda su familia una cometa, ¿no? Y era el pasa la cometa y bueno, con los materiales que teníamos en casa, porque tenemos que pensar que todas las tiendas estaban cerradas, no podíamos incluso ni en Amazon tardaban un mes en llegarte las cosas cuando en época normal te llegan al día siguiente, y tenía que ser todo con materiales que teníamos en casa y sobre todo con material reciclado, ¿no? Que queríamos también trabajar la conciencia del reciclaje, que la verdad es que, bueno, pues todos sabemos que es muy importante, y trabajar de esta manera con los niños y con las niñas desde las casas, pues funcionó fenomenal. Luego tuvimos apoyo de entidades, como he dicho antes, de Yoigo y de algunas empresas más, de gobiernos autonómicos que se interesaron por el proyecto, quisieron participar. Recibimos propuestas de centros educativos que requerían un poco de nuestra ayuda y de nuestro soporte, de nuestros materiales, porque claro, nosotros dábamos nuestros materiales a las familias, pero también los docentes entre nosotros tenemos que compartir. Yo hago muchos materiales y ¿para qué me los tengo que quedar? Los comparto, y si les sirven al resto de la comunidad educativa, fenomenal. Lo mismo que yo también me nutro de las ideas de otros, ¿no? Ellos son los que comparten recursos que me sirven yo utilizo si creo que van a ser útiles para mi alumnado, y funcionan bien o funcionan mal. Generalmente, y en el 95% de los casos, funcionan todos bien porque están todos testados por otros maestros. Entonces, si funcionan a todos bien y a mí no, la culpa es mía, porque si a todos les va bien, entonces soy yo la que igual está trabajando mal la técnica.
Pero bueno, sí que es eso, ¿no? Yo no concibo una educación sin la palabra compartir y sin la palabra, pues eso, acompañamiento tanto en la comunidad educativa, o sea, comunidad educativa abarcando al resto de docentes, como al personal no docente, como a las familias y el alumnado, ¿no? Y bueno, pues después de todos estos planteamientos llegamos pues por toda España y en Latinoamérica, que ibas un poco más atrasados que nosotros en el tema pandemia. Vosotros como que os llegó un poco más tarde y fuisteis más inteligentes y aprendisteis de nosotros, y nosotros no aprendimos de los países que venían con el COVID desde enero. Entonces, pues la verdad es que nos alegró poder dar nuestra experiencia, decir lo que nosotros estábamos viviendo aquí en España para poneros un poco en alerta. Gracias también que hablamos el mismo idioma, ¿no? Y también la comunicación es más fluida y más cómoda. Con lo cual, pues eso fue un poco poneros en aviso de, oye, nos está pasando esto aquí en España, tened cuidado porque va a llegar, porque es que esto va a llegar a todas partes. Y bueno, llegó, pero ibais un poco así como ya en sobreaviso de cómo estábamos trabajando. Hicimos un montón de webinars, un montón en Latinoamérica, para explicar un poco cómo estábamos trabajando desde España para que vosotros pudierais establecer el mismo modelo educativo que estábamos llevando a cabo, y si os servía bien y si no os servía también. Pero nosotros es que no teníamos ningún modelo educativo a seguir, o sea, porque fue todo muy rápido y fue todo que nos pilló a todos un poco como de sopetón. Bueno, estos son algunos de los retos que lanzamos. Lanzamos el reto de la cometa, que es el primero, que fue el que más éxito tuvo. Participaron entre 300 y 400 familias que elaboraron su cometa, y todos los mensajes que nuestra compañera Ana recibía y contestaba con todo su cariño, eran de agradecimiento, ¿no? De ese momento que habían pasado con sus hijos y con sus hijas, y no, además todas las cometas eran preciosas, pero recibíamos mensajes que decían: la cometa es horrorosa, pero el ratito que me he pasado con mi hijo y con mi hija no me lo quita nadie. Para mí eso ha sido lo mejor. Hacía tiempo que no me sentaba con mi hijo, o nunca me había sentado con mi hijo y con mi hija a trabajar. He escuchado lo que mi hijo o mi hija demandaba. Hemos estado, pues se nos ha pasado el ratito volando, todo súper divertido y tal. Nos da igual que la cometa no valga para nada, pues eso, que no se podía volar tampoco, porque era como algo simbólico, ¿no? No podemos volar la cometa. Pero el ratito que habían pasado las familias estaban, bueno, los niños y las niñas estaban encantados, y las familias también, y así nos lo agradecieron. Para nosotros eso, vamos, fue el mejor regalo que nos podían dar. Que hubiesen pasado ese momentito y que encima hubiesen disfrutado y hubiesen aprendido, porque también estaban aprendiendo, ¿no? El tema del reciclaje, pues el recortar, el pegar, el cómo vamos a montar esta cometa. De hecho, he de decir que muchas de esas cometas están puestas en las habitaciones de esos niños y de esas niñas que las hicieron a día de hoy, porque, bueno, pues tengo amigos y tengo gente que conocemos que nos ha dicho: la cometa sigue ahí, porque fue un símbolo de la pandemia, ¿no? Sobre todo el arco iris de todo saldrá bien, que nosotros hicimos esa. Y bueno, pues se ha quedado ahí como recuerdo, porque colgarlo en la pared de la habitación pues no es algo que ocupe mucho, y es un símbolo de jolín. Hemos pasado por esto tan duro, y sobre todo los niños, que nos han dado una lección de vida a los adultos espectacular desde mi punto de vista. Lanzamos varios retos, lanzamos ese, luego lanzamos uno de hacer carteles de somos salvavidas para pues, ¿no? De yo me quedo en casa, que fue, bueno, el hashtag que utilizamos yo creo que en todo el mundo, de quédate en casa, pues todo saldrá bien. Salíamos todos los días a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios, a las terrazas y a los balcones de casa, porque no podíamos salir a la calle, pero ellos sí que salían, como también salían los trabajadores de supermercados, los limpiadores, las limpiadoras, y bueno, pues los bomberos, las policías, y nosotros queríamos, pues eso, darles ese pequeño homenaje, y estuvieron las cometas colgadas en las ventanas de casa, pero ahora están colgadas, ya que podemos salir a la calle con toque de queda, porque tenemos hora para estar en casa,
pero bueno, ya podemos llevar una vida un poco más normal. Luego hicimos un reto también de hacernos tocados la cabeza con las cosas que tuviésemos ahí. Bueno, esa foto justo es mía y yo tengo puesta una corona de Navidad que había hecho con mis manos y con las manos de mi pareja con goma eva. Entonces, nada, de hecho es la que cuelgo en casa. Haces la silueta de la mano y la vas poniendo poco a poco y luego estampamos la patita del perro que tenemos. Bueno, pues hicimos retos de hacer simetrías, luego vimos también que habían aumentado mucho los casos de violencia en las casas, un 30%, a lo que intentamos hacer un vídeo, hicimos un vídeo de estar en contra de cualquier acto de violencia, pero más ahora, o sea, es que no llevaban una semana en casa y ya las denuncias telefónicas por maltrato infantil habían crecido considerablemente, bueno, pues un 30%, ¿no? En tan solo, pues creo que fueron 10 días. Algo que nos llamó mucho la atención, lo puso la Fundación ANAR y nosotros decidimos hacer por favor, esto es más grave de lo que parece y ante la violencia, educación, ¿no? Y que tenían que denunciarlo, que nosotros, a ver, yo podía ser de mediadora, yo lógicamente no iba a ser la que les solucionara el problema, pero sí que si necesitaban algún tipo de ayuda, pues cómo guiarles o cómo orientarles pero hablo de todo, Adopta un Maestro, de cómo poderles ayudar y guiar para que este tipo de violencia no estuviese permitido, no está permitido en ningún lado, pero bueno, que un poco la ayuda, ¿no? Porque la situación era un poco irascible, el malestar de las personas, bueno. Nada, lanzamos también retos pues de fomento de ejercicio, de alimentación saludable. Luego también una chica que se llama Candy pues nos hizo el logo de Adopta un Maestro. Luego también trabajamos el día del acoso escolar, del día del libro. Bueno, este es el reto de la cometa. Bueno, aquí estoy yo en mi casa y se supone que voy a lanzar la cometa que va a recoger una compañera mía que la llevaba la cometa en la mano. Y bueno, nos la fuimos pasando de uno en uno hasta que el mensaje final era que ellos hicieran la cometa para poder, o sea, luego montamos un vídeo que está en YouTube y nada, tenían que recogerla por la izquierda y lanzarla por la derecha, ¿no? Para que lo recogiera la siguiente persona. Bueno, muchos docentes, no solo fuimos los 19 Adopta un Maestro, fueron muchos docentes los que participaron en la creación del vídeo. Y luego, pues eso, más de 300, no sé si entre 300 y 400 familias que participaron en la creación de la cometa y que se pudiera llevar a cabo la consecución de ese vídeo que está colgado en YouTube. Luego Adopta un Maestro también estuvo nominado a varios premios de aquí de España. Luego hemos apoyado y hemos participado en días que celebran las efemérides, como he dicho, ¿no? El Día del Libro, el Día de la Alimentación Saludable. Creo que hay alguna vez. Aquí el primer vídeo es el del acoso, el de la violencia, el aumento de la violencia, ¿no? Que pues nos pusimos todos unas palabras que ponía odio, miedo, gritos. Bueno, ante todo te la ibas quitando, ¿no? Era educación. El siguiente vídeo era el de fomento de ejercicio y bueno, hábitos de vida saludable, ¿no? En ejercicio de alimentación, que hizo nuestro compañero Jorge Paredes para fomentar eso, que es ahora creo que el 3 de abril. Y bueno, como estábamos tanto en casa, pues fomentar eso, ¿no? El hacer ejercicio porque nos podíamos pasar todo el día en el sofá. Luego trabajamos también el Día del Libro, que aquí en España lo celebramos el 23 de abril y hicimos un vídeo de dónde viajas a través de los libros, ¿no? Nosotros hicimos un vídeo siguiendo una historia, ¿no? Cada uno con el libro que había elegido. Yo viajé al planeta del Principito y había estado jugando con su zorro y me había regalado su rosana. Eran vídeos de 15 segundos, ¿no? Para que vieran el ejemplo de lo que luego los niños y las niñas tenían que hacer si querían participar. Mi compañero Felipe viajó al país de Nunca Jamás.
Hubo gente que se encontró con el elefante Elmer, estuvimos trabajando un poco, bueno, pues distintos libros de literatura infantil y juvenil que pensamos que a los niños les podían motivar a la hora de la lectura. Y bueno, lanzamos eso, que ellos leyeran un libro, también fomentar eso, ¿no? El hábito lector, que consideramos que es vital. Y que nos dijeran qué libro habían leído y a dónde les había llevado ese libro, ¿no? A través de ese libro, a dónde habían viajado. Y la verdad es que también fue un éxito, recibimos también muchos vídeos, los papis y las mamis nos agradecieron el haber fomentado la lectura de esa manera con sus hijos y con sus hijas, el placer por la lectura, ¿no? A mí de pequeña no me gustaba absolutamente nada leer, cero. Ahora soy una apasionada de la lectura, me podría pasar el día leyendo. Si tuviese más tiempo, creo que lo emplearía más tiempo en leer, pero es cierto que de pequeña pues no es algo que a mí me llamara la atención. Son hábitos que vas adquiriendo cuando eres más mayor, pero si lo adquieres y ves los beneficios de la lectura desde edades tempranas, pues bueno, todo siempre es mucho mejor. Los libros ahora también son más atractivos que cuando yo era joven. Y bueno, desde las escuelas fomentamos, no obligamos a la lectura. Luego el 2 de mayo, aquí en España, bueno, en España es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, también participamos en varios vídeos contra el acoso escolar, más que habían aumentado los casos de ciberbullying debido al estar en casa. Y bueno, creció mucho Adopta un Maestro, pues con el tema del hormiguero, con la salida en prensa, con los gobiernos que se estaban preocupando e interesando por nuestro proyecto, con lo cual decidimos hacer de Adopta un Maestro una asociación sin ánimo de lucro y que quedara registrada en el registro de asociaciones de aquí de Valencia y de aquí de España para que fuera algo transparente, ¿no? Porque ya nosotros pusimos dinero para el lanzamiento del proyecto y bueno, pues estas cuentas tenían que estar auditadas y tenían que estar registradas, con lo cual decidimos que para que se viera si en algún momento alguien daba alguna donación económica, que nosotros no nos íbamos a quedar el dinero, sino que ese dinero pues iba a utilizarse, iba a emplearse para la creación de materiales para las familias que lo demandaban o para destinarlo para las personas que nos estaban pidiendo otro tipo de recursos, ¿no? Luego hubieron personas que apoyaron el movimiento fuera de Adopta un Maestro, que eran docentes, familias y profesionales. Aquí pues docentes que no formaban parte del movimiento, pero que sí que apoyaban porque creían que era un movimiento que iba a mejorar el bienestar de los niños y de las niñas aquí en España. Y bueno, pues Suso Ruiz es mago también, Francisco Cid, que él es especialista en familia escuela, José, Lolo, Manuel Velasco, supongo que a Manuel Velasco lo conoceréis más, es más conocido internacionalmente, Carlos García Junco, que lucha por una educación inclusiva total y con una mirada a la inclusión desde los ojos de un niño, ¿no? Ruth Alconada, al final, bueno, pues fueron docentes que no formaban parte del movimiento, pero que sí lo apoyaban como tal. Y bueno, quisieron aportar pues su granito de arena. Bueno, las familias que son hay más familias, ¿no? La familia la familia de Paula, la familia de David, la verdad es que un montón. Luego, la familia de aquí del medio son dos abuelitos, que además la historia es muy bonita porque, bueno, pues los hijos bueno, la hija o el hijo, no sé quién es porque no es familia, no es de mi parte de las familias del cole. Bueno, pues los pilló en alta mar, ¿no? No sé si era marinero y azafata o algo así, y bueno, pues se pasaron 3 meses fuera de casa y los abuelos tuvieron que quedarse con los nietos y cuidarlos. Entonces han sido los abuelos de la pandemia porque pues, se han hecho cargo de los nietos puesto que no podían ver a sus hijos y bueno, y a sus padres en el caso de los niños, y fue una historia que además los entrevistamos y nos marcó un montón a todos por cómo estaban sacando adelante, ¿no? Y cómo podían llevar a cabo una educación telemática
unas personas que no han nacido en la época de la tecnología, ¿no? Y cómo se pusieron las pilas para poder atender las necesidades de los nietos. Luego decir que Adopta un Maestro, bueno, pues también los profesionales que lo avalan. En Adopta un Maestro no solo somos docentes, también hay psicólogos, hay pediatras, hay nutricionistas, hay médicos, hay fisios, es todo lo que envuelve a la infancia y todo lo que puede mejorar el bienestar del niño y de la niña, ¿no? Nosotros no creemos que siempre esté todo en la escuela, sino que pues, los niños si tienen algún problema hay que ir al psicólogo también. Sí, también van al fisio, también van al logopeda, también van al nutricionista si tienen problemas de alimentación, con lo cual todo engloba la infancia, todo engloba al niño y a la niña, el bienestar mental y físico y emocional de él, con lo cual todo el mundo era bienvenido, bueno, y es bienvenido. Entonces, pues Pedro Aguado defendió Adopta un Maestro, Víctor Coopers, que creo que es el que más conoceréis, Luis Aretio, Amparo Calandín es nuestra psicóloga, Marisa Moya, José María Toro, con el que además tenemos una relación bastante estrecha y luego tuvimos el placer de entrevistar. Él es especialista en educación emocional y bueno, aquí en España es una persona pues muy querida y muy conocida. Y luego hicimos también un libro solidario. La descarga gratuita está en nuestra web de Adopta un Maestro, al final la pondré. Pero bueno, quisimos sacar el lado positivo de las historias del COVID, ¿no? ¿Qué había aportado el COVID y qué habían aprendido esos niños y esas niñas durante el momento de encierro que tuvimos? Y hay desde niños y niñas de 2 años que no han escrito, son dibujos, todo lo que hay, hasta una mujer de 90 y pico años que escribe y nos cuenta cómo no sabía utilizar el teléfono móvil y gracias al confinamiento, bueno, pues se puso WhatsApp y pudo estar en comunicación con sus familiares. Entonces, bueno, pues es un libro maravilloso de descargar gratuita, así que pusimos un enlace que podían acceder a una página, Yo Me Corono, que es una asociación que investiga, bueno, contra la vacuna para la vacuna del COVID, para encontrar la solución a esto, que es lo que nos había dejado encerrados y nos había robado la libertad. Entonces decidimos que el dinero que recaudaran o que si ellos querían donar fuera destinado a la investigación de esta vacuna. Claro, esto estoy hablando un año atrás. La web de Adopta un Maestro es adoptaunmaestro.com, las redes sociales pues en Instagram es Adopta un Maestro, en Facebook Adopta un Maestro y el canal de YouTube pues también Adopta un Maestro. Y bueno, también tenemos una app. En algunos países de Latinoamérica está comprada la licencia, pero bueno, supongo ahí tenéis el código QR por si alguien se la quiere descargar, si no está disponible tanto para Apple como para Android y se la puede descargar todo el mundo. Encontraréis retos, materiales de descarga, quiénes somos nosotros, los vídeos, el acceso a todo, ¿no? Entonces, ahora en educación, en tiempos de pandemia, ahora, ¿qué hacemos, no? Hemos estado haciendo entrevistas pues a gente pues a José María Toro, ¿no? Para explicar, nos explicó un poco ese acompañamiento emocional que necesita el niño y la niña en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos entrevistado a Francisco Cid para que explicara la importancia del vínculo familia-escuela. Hemos entrevistado a Manuel Porcar, que es nuestro pediatra, en el que nos explicó cómo debía ser la vuelta al colegio, porque había un poco de miedo. Pues la psicóloga también ha colgado, tenemos un apartado de revista en la página de Adopta, en el que damos consejos o pequeños tips de cómo poder ayudar a los niños y a las niñas en este proceso, ¿no? Que, bueno, Amparo siempre está dispuesta a compartir y cualquier tipo de material o a compartir o ayudar en lo que sea necesario.
Damos visibilidad al trabajo que se está realizando ahora en las aulas, seguimos dando apoyo a docentes y a familias pues, con el tema del material que nosotros elaboramos, también lo colgamos ahí por si puede servir para alguien, y hay un acompañamiento emocional de familias que requieren de nuestra ayuda, o que pues lo mismo que pasó en el momento confinamiento, que necesitaban pues alguna ayuda o algún consejo de cómo ayudar a sus hijos y a sus hijas. Bueno, pues seguimos haciéndolo, ¿no? Estamos también en un proceso de transformación, y porque buscamos que el cambio educativo, creemos en el cambio educativo, pensamos que es posible, y bueno, eso estamos, ¿no? en cómo podemos demostrarlo. Y ahora, bueno, pues dejando Adopta un Maestro, al que quiero invitar a todo el mundo a unirse. Si no queréis uniros desde España, aunque con las nuevas tecnologías, ahora mismo yo estoy en Bolivia y vosotros también estáis en Valencia, todo es posible. Ya vamos a quedarnos con la parte positiva, ¿no? De que hemos podido emocionar a través de las pantallas, de que hemos conseguido emocionar a nuestros alumnos, de que nos hemos podido ver que esto, si hubiese pasado hace 20 años, seguramente ni con nuestros padres hubiésemos podido mantener ningún tipo de comunicación así visual. Y bueno, pues agradecidos también a las nuevas tecnologías, pero sobre todo al fomento del buen uso de ellas, ¿no? Que hemos visto que son necesarias, que han venido para quedarse, oye, y que no pasa nada mientras sepamos utilizarlas. Así que invito a todo el mundo a participar en Adopta un Maestro, a unirse, sea docente o sea no docente, todo el mundo es bienvenido, y si queréis hacer algún movimiento igual, similar, parecido, podéis ponerse en contacto conmigo. Bueno, yo soy Irene Alegría, en Instagram soy Alegría Educativa, que me podéis encontrar y me podéis preguntar todo lo que queráis, o en Adopta un Maestro, y estaré encantada de atenderos y de ofreceros toda mi ayuda, tanto yo como todas las personas que estamos detrás, todos mis compañeros. Estoy yo aquí como presidenta, pero todos son iguales y todos somos iguales. Entonces, volvemos a las aulas en septiembre del 2021, y ¿qué nos encontramos, ¿no? Nosotros aquí en España, pues eso, la vuelta al cole es en septiembre. Nos encontramos con que empezamos creo que fue 7 de septiembre o así, con unas nuevas medidas sanitarias, lógicamente, pues muy estrictas, debido a la situación que estábamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues yo me encuentro en el aula. Bueno, aquí en España se han dividido las aulas hasta sexto de primaria. Bueno, desde infantil los niños van sin mascarillas, son grupos burbuja, es decir, siempre están los mismos niños con los mismos profesores. Y de primero a cuarto de primaria también somos grupos burbuja. Siempre no hay especialistas, los especialistas somos los mismos tutores. Aquí en la educación, bueno, pues educación física, inglés y música lo suele dar un maestro especialista en la materia, y ahora somos los tutores los que estamos dando con la ayuda y con las indicaciones de estos especialistas esa materia. Los grupos de quinto y sexto de primaria son grupos de convivencia estable. Ellos sí que están con 1,5 metros de distancia separados. Los grupos burbuja, los niños sí que se pueden tocar. En los de grupo de convivencia estable no, además siempre tienen el mismo sitio asignado, el alumnado. Y sí que ya entran especialistas, con lo cual hay más movimiento, hay más peligro de contagio. Por eso hay unas medidas sanitarias pues más estrictas. Yo estoy ahora mismo en primero y en segundo, estoy en un grupo burbuja. Y bueno, pues con todo el cuidado necesario y con todo lo que hacemos, todo lo que está en nuestra mano. Es verdad que los colegios es un lugar súper seguro, pero yo tengo 22 niños en mi clase, y yo me junto pues con 22 niños de 22 familias diferentes. Luego mi compañera también, somos dos docentes dentro del aula, puesto que tengo 2 cursos dentro. Y bueno, pues la situación en los centros educativos es alegre y triste, porque los niños están jugando y las niñas sin pelotas, por lo menos en el centro en el que yo trabajo y en muchos de los centros que conozco, pues no tienen material tangible para jugar. Están en su rincón del patio, no pueden juntarse con otras clases. Eso al final emocionalmente es bastante duro. Además, verlo es
que estás hablando con un niño o una niña de la otra clase y estás con una distancia separado como si hubiera una valla, ¿no? Y nos recuerda un poco a tiempos pasados de dictaduras que no queremos recordar, en el que estaban separados los niños. Entonces es triste esa situación. Pero bueno, la tenemos que tener, porque más vale eso que no morirnos, ¿no? Como decían los niños, bueno, mejor eso que morirse. Bueno, pues vale, los niños que son muy sinceros. Más vale que estemos así que nos muramos, vale. Y bueno, pues nada, tenemos un protocolo de prevención y de contagios, nos lavamos las manos 6 veces al día, nada, pues cuando entra en patio, vuelta al patio, antes de comer, después de comer, antes de irnos, 6 veces al día se lavan las manos. Bueno, nos lavamos las manos todos. La educación durante este curso está siendo un curso emocionalmente bastante duro, porque bueno, a partir de los 6 años los niños y las niñas tienen que ir con mascarilla. La verdad es que lo están haciendo fenomenal, como lo hicieron durante la pandemia. No se quitan la mascarilla, sí que se les baja de vez en cuando, y esta es la nariz, la mascarilla, que es la frase del día a día, ¿no? Pero bueno, pues poco a poco ellos van aprendiendo y nos están dando una lección bastante grande a todo. Y bueno, estamos llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera posible. Yo me centro más en la parte emocional, también en la asimilación de contenidos curriculares, obviamente, pero es una situación que creo que psicológicamente ya está haciéndose súper larga y nos va a afectar a todos, y será algo que no vamos a olvidar, porque bueno, pues aquí estamos ahora con el proceso de vacunación. Ayer me vacunaban, al final a las 6 de la tarde cancelan la vacunación por un miedo que hay a la vacuna que iban a ponernos, entonces se ha paralizado durante 15 días. Es verdad que los casos están bajando, pero han subido. Bueno, yo he pasado el COVID hace 2 meses, al final he tenido un montón de cuidado, yo no he visto a nadie de mi familia ni en Navidad, nada, pero me he contagiado cuando he tenido un montón de cuidado. Es decir, que el COVID está en el aire y todos somos vulnerables y todos podemos cogerlo. Bueno, la situación emocional del alumno y del profesorado, pues es, ¿no? Estamos animados, pero también estamos muy cansados, estamos tristes, y siempre pues sacamos fuerzas de donde los maestros, ¿no? De donde no se sabe dónde las sacamos, pero las sacamos todo sea por ellos y por ellas, y porque ellos al final están viviendo algo que les va a marcar la infancia, sobre todo a los adolescentes, que si a nosotros a los 18 o a los 19 años nos dicen te vas a quedar 2 años en tu casa y te los voy a robar, pues también ellos lo están pasando emocionalmente bastante mal. Pero bueno, estaremos para todo lo que necesiten. Nos une la educación, nos unen los niños y las niñas, esa fuerza es mayor que cualquier otra, así que estaremos para lo que necesiten y para todo lo que sea necesario. Esa es la situación que tenemos ahora en España en este momento de pandemia. Están empezando a vacunar en algunas comunidades autónomas a los maestros y a las maestras. No se han cerrado colegios, sí que se han cerrado aulas, pero centros educativos solo uno, ya a los 3 días lo abrieron. Que sí que es cierto que se está teniendo mucho cuidado y mucha precaución con este tema de la COVID, pero bueno, que tenemos que seguir luchando contra el bicho, que tenemos que seguir llevando a cabo las medidas de seguridad y bueno, pues luchando porque esto se acabe lo antes posible, que deje de morir gente y bueno, pues poco a poco lo vamos a conseguir. Así que nada, muchas gracias. Yo cualquier pregunta, cualquier cosa que se necesite, aquí estoy. Así que nada, gracias por la atención. Siento si he sido muy rollera, pero es que yo, si me pongo a hablar, no paro. Y bueno, dejo de compartir. Y bueno, pues yo quería un poco eso, expresar y enseñar y transmitir cómo estamos en España, por si podemos ayudar a otros países, ¿no? O a otras personas que así lo requieran. Un fuerte aplauso. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias,
Irene, Gracias. definitivamente ha sido muy inspirador y esa es un poquito la idea. Este webinar en el que hemos tenido la oportunidad de estar con la presidenta fundadora de la Asociación Adopta un Maestro, que ya vieron todo lo que hicieron en época de pandemia, un poquito como para dar una pequeña inspiración a todos nosotros que nos dedicamos a la educación y ver que incluso de las situaciones más oscuras, situaciones mundiales más oscuras, se puede aprovechar algunas situaciones y mejorar no solamente la calidad educativa, sino la vida de las personas, tener en cuenta un montón de factores como son las emociones, como son las preocupaciones, como es la crisis misma sanitaria y dar un pasito adelante. Entonces, definitivamente, Irene, para nosotros esto ha sido una inspiración y, bueno, tal vez no se acuerdan mucho todos los que nos están viendo, pero un montón de docentes que participan en Adopta un Maestro han participado en los webinars de Mentor, entonces han visto un montón de profesionales excelentes que han estado en Mentor y que han formado parte de esta dinámica. Entonces, queridos amigos, pueden poner ahí en la caja de los comentarios las preguntas que a ustedes les gustaría resolver y también si es que se han quedado con una idea específica de lo que ha dicho Irene. Por mi parte, Irene, de verdad, muchísimas gracias por todo esto que nos has presentado y ten por seguro que esto está siendo una inspiración tanto para Mentor como para muchos maestros de Bolivia y América Latina que nos están viendo. Así que en ese aspecto le vamos a pasar la palabra a Victoria para que vea y nos comente los comentarios, nos diga los comentarios y las preguntas que ya nos están haciendo las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Irene, nos ha encantado que puedas compartir un poco de tus experiencias, de cómo formaste Adopta un Maestro y cómo se formó, qué es lo que han hecho y también cómo está la situación ahora educativa en España. Bueno, pero antes de comenzar a leer los comentarios y también las preguntas, quiero que te demos un gran agradecimiento, que pongamos esos me encorazona, esos me encanta para que sintas cómo nos ha gustado la experiencia que has compartido con nosotros. Así que de verdad, muchísimas gracias. Irene, también decir a todos que no se olviden que queda grabado el webinar en la página Mentor Educación para Todos, para que puedan volver a ver, por ejemplo, si quieren descargar el libro solidario, si es que quieren entrar a las redes de Irene Alegría, o también si quieren entrar a las redes de Adopta un Maestro, lo pueden volver a ver. Por cierto, es muy interesante el libro que nos has presentado, Irene, así que muchísimas gracias. Y decir que Irene también es un youtuber educativo, es un influencer educativo, mejor dicho. En Instagram tiene muchísimos seguidores, comparte muchas cosas interesantes, materiales, así que si pueden, síganla también, por favor, en Instagram, que ahí es una red muy activa de Irene. Y también decirles que no se olviden de que pueden compartir el video para que se queden en sus perfiles, y vamos a comenzar con algunas preguntas que nos han hecho durante el webinar, Irene. Por ejemplo, Ana Edelmira, Rodríguez, de República Dominicana, nos dice: ahora hay otro temor, el regreso a clases. Entonces ahí surge la pregunta, ¿cómo ustedes los maestros han superado el temor de regreso a clases? Pues íbamos súper asustados, la verdad. Y eso que la situación en septiembre estaba mucho mejor que estaba en enero de este año. Nosotros volvimos con muchísimo miedo, con muchísimo cuidado con todo lo que hacíamos. Bueno, pues estábamos un poco obsesionados con el tema limpieza. Como he dicho, pues eso, nos lavábamos las manos, bueno, y nos las seguimos lavando 6 veces al día. Entonces, al final, los niños ya lo han adquirido como un hábito, pero al principio, pues lógicamente les costó, como nos costaba a todos. Volvimos con mucho miedo, sin tocarnos, sin tocar casi nada del cole. Al final eso lo hemos normalizado, ¿no? Y como hemos visto que los contagios no se han producido dentro de las escuelas, ¿que se han producido? Sí, en muchas escuelas han habido contagios y ya está, o sea, eso es así. Pero es que te puedes contagiar en la escuela y te puedes contagiar en el supermercado y te puedes contagiar en el ascensor de tu casa. Entonces,
yo soy una persona que vivía antes con miedo y ahora he decidido vivir sin miedo porque entonces me quedo en mi casa, en una burbuja y ni salgo ni viene nadie. La vuelta a las aulas, pues tenemos que pensar que hay una institución detrás que avala la vuelta a las aulas, con lo cual tampoco se puede arriesgar a hacer una vuelta a los centros educativos y que sea algo peligroso. Aquí en España la incidencia es muy baja de casos COVID en las escuelas. Hay los hay, sí, sobre todo después de Navidad, que la gente, pues cuando volvimos en septiembre, la gente estaba muy relajada, sabemos que el virus con el calor pues se muere y tal, con lo cual vinimos de verano, hacía calor, no había tanto virus, pero luego ya no es que se juntara el COVID, es que vinieron los resfriados con el invierno también. Entonces ahí hubo, de hecho mi clase ha estado confinada 2 veces por positivos y no pasa nada. Y de hecho uno de los positivos he sido yo, y lo digo así, o sea, y yo he hecho una vida súper familiar con mi pareja, porque mi tía falleció de COVID en noviembre. Yo no me he juntado en Navidad con nadie. Entonces, ¿dónde lo he cogido? Pues o lo he cogido en el cole, o lo he cogido en el supermercado, o lo he cogido en la calle, porque mi vida era colegio, casa, colegio y ir a comprar, como hacemos todo el mundo. Entonces, hay que quitarse ese miedo porque en cualquier sitio lo puedes coger, no por tener más cuidado. Estás exento, porque yo he tenido muchísimo cuidado, que cuando yo le dije a mis amigas que tenía COVID, no se lo creían, porque me decían imposible, si no has quedado con nosotras, si no has querido vernos a nadie en todas las Navidades, si no quieres hacer nada nunca. Yo salgo con mi pareja y ya está. No salí, voy a ver a mi madre, ahora como he pasado el COVID, tengo anticuerpos, sí que he visto a mis padres, pero yo a mi abuela no la veo desde octubre, o sea, no la veo desde hace mucho tiempo. Entonces ese miedo está, pero hay que vencerlo, hay que pensar que la educación está muchas veces pues por encima de ese miedo, no por encima de la salud, desde luego, pero sí por encima de ese miedo, y que los niños y las niñas lo van a hacer estupendamente. Aquí lo están haciendo súper bien, en todos los países lo están haciendo bien, pues allí también. Entonces, pues al principio cuesta, y normalizar esta situación tan anormal es duro, pero se consigue. Ya a nosotros nos quedan 3 meses de colegio, en junio terminamos, ya tenemos más de medio curso hecho. Y bueno, y si nos contagiamos, pues nos curaremos. Ahora se sabe más de la enfermedad y ya está. Y sin miedo hay que ir a las aulas y no transmitir a los niños y a las niñas ese miedo, porque ellos sí que vinieron muy asustados, ¿eh? Entraban al aula como si estuviesen entrando ahí. Y luego, pues poco a poco, bueno, siempre venían con el boli. ¿Me echas desinfectante? Y ahora ya, pues saben que nosotros desinfectamos con el gel hidroalcohólico las manos. Además, ellos estaban obsesionados con el gel. Y el gel, y dame gel, y dame gel. Y decíamos, bueno, espérate, que al final te va a entrar un contagio de tanto gel que estás, de tanto alcohol, ¿no? Entonces, hay que normalizarlo, hay que ir sin miedo, como sales a la calle, paseas, la cosa ahora está muchísimo mejor. Y poco a poco pues no transmitir a los niños y a las niñas ese miedo, porque al final es todo seguro y todo inseguro, con lo cual hay que agarrar, como se dice aquí en España, el toro por los cuernos y lanzarse a la piscina, no nos queda otra. Perfecto, muchísimas gracias, Irene. Y voy a ir leyendo un poquito los comentarios. Gladys María Veloz dice, en República Dominicana tendremos el regreso a clases el 6 de abril. Será un reto para todos. Así que si nos pueden dejar en los comentarios también de qué países nos están viendo. Aquí le mandamos un gran saludo a República Dominicana, a Ecuador, a Bolivia, a Argentina, a Chile. Y vamos leyendo un poquito más los comentarios. Dice Luz María desde República Dominicana, soy docente y me siento muy motivada trabajando con mis estudiantes a pesar de tanto distanciamiento debido al protocolo que debe realizar con ellos, pero estamos unidos siempre con ellos. También nos está preguntando Juana Hurtado desde Bolivia, ¿cómo trabajar las emociones con los niños? Uy, para esto entonces necesito otro webinar. Pues, a ver, las emociones hay que trabajarlas siempre, no las podemos dejar de lado. De hecho, la semana que viene voy a dar justo un webinar de emociones.
no las podemos dejar de lado porque al final para mí es más importante, como dice José María Toro, ¿no? ¿De qué nos sirve que un niño sepa dónde colocar Júpiter si no sabe dónde colocar su rabia, su tristeza? Siempre es más importante saber cómo controlar y tener un equilibrio emocional, ¿no? Que saber cuánto es 2 más 2, que al final la vida te lo enseña. Yo con ellos trabajaba mucho las emociones a nivel manipulativo. Si esto lo hubiese sabido, tengo material que podía haber enseñado, pero bueno, tengo unos palitos depresores. ¿Sabéis lo que son los palitos depresores, no? Estos que son los del médico que son para verte la lengua. Vale. No sé si allí tenéis, porque supongo que sí, si no lo venden. Sí, lo digo de colores. ¿Tenéis de colores? Vale. Es que si no en AliExpress y todo esto vende. Bueno, pues yo lo que tengo son esos palitos depresores que ahora, de todas maneras, si te parece bien, Victoria, te voy a pasar material que tengo yo de emociones mío, de alegría educativa, te voy a pasar los enlaces del Drive y lo cuelgas y si alguien se lo quiere descargar, porque ahora lo he hecho versión COVID, claro, porque ahora no se puede tocar tanto. Entonces, te pasaré si quieres los enlaces de Adopta y si tú lo puedes colgar ahí, lo cuelgas y te pasaré mis enlaces del Drive para que puedan acceder a todos mis materiales descargables y si los pueden utilizar, pues que los utilicen. Bueno, los palitos depresores la verdad es que a mí me funcionan fenomenal, los tengo dentro de una bolsa o de una caja, depende, esto en tiempo de no COVID. Y ahora explicaré el tiempo COVID, que es igual, lo que pasa es que lo estamos haciendo como el juego de la oca, ¿no? Tiran un dado y en la casilla que caiga, pues hay un color con una frase que tienen que completar. Pero bueno, los palitos depresores, pues el rojo es la rabia o el enfado, el amarillo es la alegría, el azul es la tristeza, el verde es la calma, el morado es el miedo, ¿no? Entonces ellos sin mirar tienen que sacar un palito, ¿no? Y sacan el palito y es rojo, ¿no? Lo leen. Me da miedo o me enfado cuando, me enfado cuando y tienen que completar la frase. Me enfado cuando me quitan la pelota jugando a fútbol. Me enfado cuando, o me irrito cuando, o me da rabia cuando, cuando estoy enfadado me siento, o sea, cómo es esa manera de ese sentimiento, ¿no? Y cómo intentar trabajar ese equilibrio emocional. Hablo del palito rojo, pero podría hablar del amarillo. Estoy alegre cuando, me alegro cuando mi familia, me alegra que mi familia esté, me siento preocupado cuando, me da miedo. Entonces ellos tienen que completar las frases. Son unas frases súper efectivas, que ya ves, el material es una chorradita, me refiero, es algo súper fácil de conseguir, súper económico, que además tú escribes con rotulador permanente la frase, que ahora también la pondré, y además es algo que el alumnado trabaja súper bien. Luego además trabajo con una ruleta de IKEA, la ruleta de IKEA también pues trabaja las emociones, porque en cada casilla de la ruleta pues tengo una emoción y tienen que completar frases o tienen que hacer una historia a través de lo que les sale. Luego tengo el bote Atrapamiedos, que es una caja que bueno, pues cuentan el miedo, se trabaja en clase, después de trabajar en clase ese miedo, lo meten dentro de un bote que han hecho como una nebulosa y echan una gotita de líquido fluorescente que también venden, ¿no? Entonces, en clase lo tienen dentro de la caja, entonces cuando la sacan ese líquido brilla. Y en casa tienen unas bolitas que también venden en Amazon, en AliExpress, que son muy económicas, pues son de esas que cuando les da la luz brillan. Luego trabajo a través de la botella de la calma. Tengo pues el atrapamiedos, tengo un montón de material para trabajar las emociones con el alumnado. Luego está el monstruo de colores, que es un libro maravilloso, bien trabajado, pero si no se sabe trabajar con ese libro, pues es pues como cualquier otro manual, ¿no? Que puede llevar a la confusión. Tengo ruletas emocionales, tengo un emociómetro, trabajo con emoticonos en los que los niños y las niñas dibujan su cara. Luego trabajo mucho la disciplina positiva, trabajan ellos en pequeño grupo y en gran grupo las cualidades positivas de los demás. Tengo un árbol en clase y les van dejando mensajes. Es obligatorio dejar un mensaje todos los viernes a un compañero. Y además yo tengo palitos depresores también con los números de lista de cada niño, pues si hay 20, pues del 1 al 20, y ellos pasan, cogen un palito y si les ha tocado el número 12, le tienen que escribir esa semana el mensaje positivo del viernes al número 12, porque es que si no,
igual alguno recibe 5 y otro no recibe ninguno. Y no, todos se llevan uno y si luego alguien le quiere hacer uno por su cuenta, también se lo puede hacer a otro compañero, pero todos se tienen que llevar. Y además intento que no repitan. Si me dicen, ay, a este ya me ha tocado, pues que le pongan a otro, porque siempre sabemos las relaciones, ¿no? Cuando se están socializando, pues yo no me llevo bien con todo el mundo, ni todo el mundo se lleva bien conmigo, esto es así, pero siempre hay algo positivo que vas a encontrar en las personas y al final sacar esa parte positiva del niño y de la niña y que ese niño y esa niña busque algo bueno del niño que le cae mal, por ejemplo, porque no todo el mundo nos tiene que caer bien, es algo muy positivo para ellos y descubren cualidades de los demás que no pensaban que tenían o que ni se habían planteado a pensar si realmente ese compañero era bueno en matemáticas. Me cae mal por no sé qué, pero en cambio, ¿y por qué no le pides ayuda si en matemáticas es bueno? Yo también trabajo mucho la ayuda entre iguales, ¿no? La tutorización entre iguales, que es el aprendizaje tú a tú, que entre ellos mismos pues, se expliquen las cosas una vez he explicado yo la materia o el contenido, que sean ellos los que luego si alguno tiene alguna dificultad o alguna duda, sea el compañero el que lo explique. Sí que bajo mi supervisión y siempre confiando en si ese niño o esa niña sé y estoy segura de que realmente ha adquirido correctamente ese contenido. No voy a dejar que les expliquen algo de una manera que no es correcta. Pero pues darles ese protagonismo a ellos y a ellas les gusta mucho. Perfecto, muchísimas gracias, Irene. Decirte que en el punto más alto de la transmisión hemos estado alrededor de 230 personas, así que le estás ayudando a muchísimos maestros y estás llegando a diferentes partes de Latinoamérica y también del mundo, donde los profes te están saludando, te están felicitando por el trabajo que estás haciendo, y también Elizabeth Vizcaíno nos dice, por favor, compartir los enlaces. Nancy González dice, mejor que nos dé otro webinar de emociones, por favor, que le ha gustado, que le ha gustado tanto. Así que ya queda una deuda pendiente. Y también nos está preguntando Mónica Mercado, ¿cómo trabajar los protocolos de bioseguridad dentro del aula con los niños de manera creativa? Bueno, los protocolos supongo que vosotros lo tendréis establecido por vuestro gobierno, ¿no? Sí. Es que aquí cada comunidad autónoma tiene un protocolo de COVID diferente. La verdad es que el mío en la Comunidad Valenciana ha funcionado fenomenal. Pues mira, nosotros lo que empezamos a hacer, también te lo voy a pasar, es que tengo muchas cosas ahora. Y como he estado con COVID me he dedicado a hacer materiales ya, reformar los materiales que tenía vintage, que eran ya un poco viejos, y he dicho, pues los voy a hacer monos, ahora así más llamativos. Pues mira, al principio, de manera creativa, el protocolo lo teníamos con carteles puestos en clase, ¿no? De no tocamos la barandilla, pues las escaleras, ¿no? Nos saludamos con los codos, la mascarilla por encima de la nariz, no tocamos el material de los demás, porque es que claro, siempre estamos diciendo que hay que compartirlo todo, que compartir es vivir, y ahora mis niños, que son un poco así, sueltan que compartir es morir, porque claro, como sí, antes era compartir es vivir y ahora compartir es morir. Le decimos, hombre, morir tampoco, pero vamos a, claro, fomentas el no egoísmo y todas estas cosas, y este año justamente, no toques nada, no toques nada. Tú antes de tocar, dame lo que te lo desinfecte. Y bueno, pues pusimos carteles en todo el cole del uso responsable del gel hidroalcohólico, de lavarse las manos, de la mascarilla y todo. Y todos son órdenes, porque al final todo lo que reciben esos niños y esas niñas son órdenes. No tocar, ponte bien la mascarilla, lávate las manos, utiliza con responsabilidad el gel hidroalcohólico, saluda con el codo, no sé qué. Y yo, claro, después de ver que los niños y las niñas lo adquieren y lo asimilan de una manera tan positiva y que encima lo hacen todo, dije, oye, ya está bien, vamos a darles la vuelta. Entonces vamos a poner los mismos carteles, pero con la palabra gracias. Entonces ahora tenemos las normas del cole, pero con la palabra gracias. Gracias por lavarte tantas veces las manos al día. Gracias por no tocar la barandilla. Gracias por saludar con el codo. Bueno, pues hice todos los carteles también.
que también te voy a dejar el link y a quien le sirvan, porque supongo que más o menos pues lo de lavarse las manos, el gel hidroalcohólico, el saludarse y todo, ponerse bien la mascarilla, eso es común en todo el mundo, no solo en España. Con lo cual te lo pasaré y ellos, gracias por decirle a vuestros familiares que os esperen en la puerta, porque no pueden entrar al colegio los papis y las mamis. Las tutorías las estamos haciendo vía online o vía telefónica los que no tienen dispositivos electrónicos para mantener una videoconferencia con nosotros. Entonces ellos los esperan en la puerta y las salidas y las entradas se hacen al cole, se hacen de manera escalonada, cada 5 minutos un curso. Así que las familias los esperan, pues gracias por decirle a vuestros familiares que se esperen en la puerta. Ya no están recibiendo la orden, no toques, no tal, no, sino que se les está agradeciendo, ¿no? Y desde el agradecimiento siempre pues pensamos que se aprende más. Bueno, a mí me gusta más. Así que te pasaré también los carteles, ahora te dejaré el link de todo y a quien le sirva pues que se los descargue. Perfecto, muchísimas gracias, Irene. Y también tenemos una última pregunta de Laritza Rojas, que dice, buenas tardes desde Bolivia, felicitarle por exponer su experiencia de vida y por lo que enfrentó este virus. Mi pregunta es, si alguien se enfermó a pesar de tener los hábitos de seguridad dentro de la escuela y cómo fue la reacción de los padres de familia, Dios la bendiga y siga adelante. Pues yo, por ejemplo, yo he sido una contagiada. Pues al principio yo no lo dije. No, bueno, mis compañeros sí sabían que tenía COVID, lógicamente. Yo cogí COVID el 21 de enero, justo 15 días después de la vuelta al cole por Navidad. Nosotros nos incorporamos al colegio el día 7. Y bueno, pues el 18 me empecé a encontrar mal del estómago, el 20 me hicieron PCR, salió no concluyente, no se sabía, parecía que había algo, pero no sabían si era COVID o era otro virus o no era nada, era una gastroenteritis. Y nada, y el 21 me hicieron antígenos y me salió positivo. En ese momento, bueno, claro, se mandaron a todos los niños a casa. Y las respuestas o sea, aquí no se buscan culpables. Es que no se puede ser tan idiota, porque al final es de buscar un culpable de quién te ha contagiado. Yo se lo pegué a mi pareja, pero igual fue él el que me lo pegó a mí. Es que no lo sabemos. Entonces, buscar culpables de quién te lo ha contagiado es absurdo. Las familias, hubo un caso COVID en mi aula en noviembre, y en ningún momento, bueno, no saben quién es el caso COVID, ni el niño ni la niña que es, no, por ley de protección de datos no quisimos decirlo, pero claro, nosotros fomentamos y enseñamos desde que, oye, que esto es un virus como si te pegan un constipado, que esto no lo podemos controlar. Entonces, yo no dije que tenía COVID, pero a mí me han quedado secuelas. Yo me ahogo, me fatigo, de hecho todavía no me he incorporado al cole, me incorporo el martes. Y yo ya hice público que tenía COVID cuando pues, me pasaron este tipo de cosas, y yo hablaré con mi alumnado y les diré con naturalidad. Yo al principio no quería decirlo, pero decirlo fuera de mi ámbito, lógicamente, pero ahora no me escondo porque de hecho me sorprendí, en el momento dije tengo COVID, la gente amigas mías, y bueno, amigas, no con las que hablas todos los días, pero gente que conoces, yo lo pasé en Navidad, pues yo lo pasé en agosto, lo había pasado mucha gente. Entonces hay que normalizarlo, es como el que pasa la gripe o un constipado. Esto nos ha tocado y nos ha tocado, y bueno, pues ahora con controles médicos y ya está, yo pues voy al neumólogo y no pasa nada. Al final, como dice la niña, peor es morirse. Así que no, los padres no, yo creo que, bueno, a mí ya saben que he tenido COVID, además ahora soy más segura que nadie porque tengo anticuerpos y ni me contagian ni contagio, con lo cual, de hecho los niños ya nada más me vean van a querer abrazarme porque ya me abrazaban antes. Entonces ahora ya va a ser, pues nada, pues todos vamos a abrazarnos.
pero lo tienes que normalizar. Las familias no culpan a nadie por esto, porque es que al final es algo inevitable. Si te caes por la calle y te rompes una pierna, ¿a quién vas a culpar? ¿A la acera por haberte tropezado? No. Perfecto. Y ya que actualmente no tenemos más preguntas, podríamos pasar entonces a la última reflexión que normalmente hacemos aquí en Mentor. Quisiéramos nuevamente agradecerte, Irene, por la información tan valiosa que nos has brindado para todos nuestros maestros de Latinoamérica y todas las personas que nos están viendo desde cualquier parte del mundo. Y quisiéramos consultarte tu última reflexión que nos podrías dar referente a lo hablado hoy día, tanto en cuestiones de la educación vía online, en cuestiones de la pandemia, como la educación emocional, que cómo se sienten los niños durante las clases, por ejemplo, virtuales, que tú puedes presenciar. Pues para mí, a ver, el tema de reflexión, para mí la educación está por encima de todas las cosas, excepto la salud, ¿no? Y bueno, pues creo que esta pandemia que llevamos sufriendo desde hace un año ha sido muy negativa. He intentado siempre buscar la parte positiva. Seguramente hace 4 años me hubiese hundido en la miseria, pero siempre tienes que encontrar la parte buena de las cosas, porque siempre hay algo un aprendizaje que vas a tener en la vida. Seguramente los niños no sepan gestionarlo como lo gestionamos los adultos, a pesar de que lo están haciendo maravillosamente bien y se merecen, vamos, ellos sí que se merecen un aplauso a las 8 de la tarde todos los días. Y nosotros creo que somos guías y tenemos que ayudarles a cómo gestionar ese acompañamiento y a sacar esa parte positiva de esto que están viviendo. Gracias que los niños y las niñas no lo están sufriendo como los adultos, es decir, los niños y las niñas que se contagian, lógicamente son mucho menos que las personas mayores, pero hay que enseñarles que esto es algo que nos ha tocado vivir, es una guerra, porque es una guerra sanitaria y tenemos que vencerla. Que esto nos va a enseñar mucho, que psicológicamente nos va a tocar a todos, pero que tenemos que sacar siempre el aprendizaje que nos está dando la vida. Y ahora en este momento yo me quedo con la unión que este virus asqueroso, porque ya no podemos más con él, todo lo que ha unido, ¿no? Ha unido a muchísimas personas de otro mundo, con otras ideologías, de otros países, de cosas que no eran educativas. Todo lo que ha unido esta pandemia, pues que se quede para todo lo bueno que ha unido esta pandemia, se quede para siempre, ¿no? Y que la parte más solidaria de las personas y más humana siga permaneciendo entre nosotros. Yo me quedo con eso y ya que se ha llevado tantísimas vidas, pues por lo menos que nos deje algo positivo, y es la solidaridad y la unión que hemos tenido todas las personas para luchar contra este virus. Muchísimas gracias nuevamente, Irene, por todas estas reflexiones que nos has presentado. Un gran abrazo hasta Valencia, España. Y también muchísimas gracias a todos ustedes. Y también muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, que se han tomado un tiempito esta tarde o noche en algunos países para poder vernos y escuchar estas reflexiones tan importantes y sobre todo estas experiencias que son, más allá de que España sea un país que está muy lejos de Latinoamérica, al final las connotaciones de bioseguridad, la reacción de las emociones en todos los seres humanos es muy similar. Entonces todo lo que hemos escuchado aquí estoy seguro que nos puede y nos va a servir de inspiración, y también nos va a servir como reflexión, aprendizaje y conocimiento para cuando nos toque aplicarlo aquí en Latinoamérica. Ya varios países han comenzado las clases presenciales, algunos países ya tienen fecha cuando lo van a comenzar, y el caso de Bolivia todavía no tenemos fecha, pero probablemente nos falte mucho para que ya entremos en esta fase. Así que muchas gracias nuevamente a todos, nos vemos muy prontito, y como siempre decimos, no nos olvidemos que la educación es responsabilidad de todos.